La vida de José, en el Antiguo Testamento, solamente la vida de José tiene 14 capítulos. Exacto. Solamente la vida de José, 14 capítulos. Y entonces, y la lección de hoy quiere abarcar la vida de José, y no vamos a poder, hermano, todo no vamos a poder. Así que, perdón, vamos a leer. Nada más vamos a estudiar de las tres divisiones que tiene la lección, solamente vamos a estudiar dos. Y la semana que viene, si el Señor nos lo permite, terminamos la lección y le traigo una tablita que es muy importante que nosotros la comparemos con la vida de Cristo, ¿verdad? Porque la lección de hoy se titula José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Tipo de Cristo, el varón perfecto. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en la lección, vamos a ir comparando a José con Cristo, el varón perfecto. ¿Qué quiere decir la palabra perfecto? Sin tacha. Perfecto. Sin tacha, ¿qué más? Sin tacha, ¿qué otra cosa? Perfecto. Ya estamos rodando, ya estamos así. Yo mire, limpiando las uñas, seguirán esperando línea. Perfecto. ¿Qué quisiera para sin tacha? ¿Qué más? Que no hay variación. Dice, fíjense que la palabra dice teleios. Yo otras veces se la he dicho, teleios. La palabra perfecto. En español, pues nosotros sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Teleios. Quiere decir que no se dobla. Fíjense que no se dobla. Completo, maduro. Porque nosotros inmediatamente que hablamos de perfección nos vamos a nuestra mente, ¿verdad? A lo que es para nosotros humanamente la perfección. Y no hay ningún humano perfecto. El único perfecto que caminó en esta tierra, Cristo Jesús. El único ser humano perfecto, Cristo Jesús, que no pecó en toda la extensión de la palabra. ¿Verdad? Santidad, pureza, integridad, comunión con Dios, una vida intachable, Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de perfección, no la lleva al término que humanamente nosotros conocemos por perfecto, sino como íntegro. Una persona íntegra, una persona completa, una persona madura, ¿verdad? Un varón perfecto es un varón maduro, que tiene una vida espiritual equilibrada, que tiene una relación con Dios, hermano, profunda, tiene una comunión con el Señor, la unidad en Cristo. Eso es lo que a veces nos da la perfección a nosotros, hermano, porque ninguno de nosotros vamos a vivir la vida sin cometer una falta ni un pecado. Gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, hermano, y que cuando nosotros cometemos una falta, un error, pedimos perdón inmediatamente. No dejamos, hermano, que eso vaya echando raíces. Pedimos perdón inmediatamente. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor, su gracia y su misericordia. Si no fuera por su gracia y misericordia, no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Ninguno, hermano, ninguno. Olvídese, póngale el nombre que usted le quiera poner, ninguno de nosotros. Pues vamos a hablar de José. Y la Biblia en el Antiguo Testamento lo tipifica, la vida de José la tipifica con la vida de Jesús. Y a través que nosotros vayamos leyendo la lección, vamos a ver en qué se parecía José a Jesús. O cuál fue el tipo, ¿verdad? Tipo. Vamos a leer la lección, la vamos a encontrar en varios capítulos de la Biblia, pero vamos a empezar con Génesis capítulo 37. A medida que avancemos, usted abra ahí Génesis, ponga papelito o algo ahí en Génesis, porque nosotros vamos a estar leyendo ahí, en Génesis. Capítulo 37. Y luego nos vamos a ir al capítulo 39. Y luego la lección se extiende hasta el capítulo 31, pero el capítulo 31 no lo vamos tal vez a tomar. Perdón, 41, no lo vamos a tocar esta noche. No creo que nos dé el tiempo para tocar ese capítulo. Amén. Dios le bendiga. Ok, vamos a hablar. Génesis capítulo 37. Del verso 2 en adelante dice: esta es la historia de la familia de Jacob. ¿De quién vamos a hablar? De la familia
de Jacob. Fíjense lo que dice el pensamiento central. La vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. La vida de José sirve de, o nos debe servir de inspiración, ¿verdad?, a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. ¿Qué quiere decir la vida piedad? Una vida fervorosa, una vida dedicada al Señor, una vida apartada para Dios. La vida de José debe inspirarnos a entender la piedad, la vida espiritual dedicada al Señor, que Dios espera, no yo, Dios espera de nosotros los creyentes. Una vida apartada, pura, consagrada para el Señor, porque dentro de nuestras imperfecciones se puede vivir una vida santa para el Señor. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos santos. Santos porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y no me estoy refiriendo a los santos, a las imágenes que tienen en un altar, ¿ok? No estamos así, porque es más aclarar por si acaso hay alguien que nos está oyendo que por primera vez se conecta, ¿verdad que sí? No estamos hablando de las imágenes que se postran en un altar. Estamos hablando de gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Somos santos. Si uno dice santo, a veces decimos, ay, no, pero no voy a levantar la mano porque fíjese que yo meto la pata todos los días, pues aún con mis imperfecciones yo sigo siendo santa. La sangre de Cristo me limpia y lo limpia a usted, siempre y cuando nosotros ¿qué? Pidamos perdón al Señor y nos apartemos, porque eso es bien importante, hermano, ¿verdad que sí? Todos podemos cometer una falta y todos podemos pecar, porque no somos perfectos, pero nuestra madurez nos va llevando a que a nosotros apartarnos de aquellas cosas que a Dios le son agradables, que ofenden su santidad, porque Dios espera una vida llena de piedad de sus hijos. Es más, en la lección nosotros vamos a ver que el ejemplo que nosotros, la piedad en nosotros, la consagración, se nota, se deja ver, y otra gente es tocada por esa misericordia del Señor que emana en nosotros. O sea que debemos vivir una vida piadosa, porque esa vida piadosa glorifica al Señor. Y a veces, mire, el mundo nos está mirando y ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta que estamos brillando. Hasta que otra persona nos dice, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Yo te observaba y fíjate que yo vi algo distinto en ti, que otra cosa que no sea la gracia del Altísimo. Ok, vamos a ver, yo vi aquí no me dio por escribirlo ahí, hermano. Pero fíjese, aunque está al final de la lección, a mí me gustaría que nosotros lo leyéramos, porque dice, el ambiente donde le tocó vivir a José no era muy diferente al nuestro. Desde el principio del mundo y de la humanidad, el pecado siempre ha existido. El diablo siempre ha sido el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? La estrategia que él usa para hacer tropezar a los hombres. Eso es lo que ha cambiado, pero la maldad es la misma, el diablo es el mismo, Satanás con su mentira y su engaño siempre ha sido igual, nomás que usa que de acuerdo a la generación en la que estemos, él se levanta. Usando estrategias, pero va a ser lo mismo siempre. Aquella sociedad donde José vivió no era diferente a la nuestra. El pecado de rebeldía, la adoración de ídolos y la promiscuidad abundaban tanto en Egipto como en nuestros países hoy. Es más, yo creo que hasta más, hermano. Yo creo que hasta más. En otra dimensión, pero igual, ¿verdad que sí? En otra dimensión. Por tanto, el reto que él tuvo debe ser también el nuestro. Manifestar que el carácter de Cristo en nosotros nos hace vivir en un estándar moral superior, al mundo que nos rodea. Nuestra vida debe ser superior al estándar moral que gobierna el mundo. Me gustó eso, hermano. Es un reto. Lo tuvo José y lo vamos a ver a través de la lección. Y lo tenemos nosotros también, de una o de otra manera, pero también tenemos los retos que él tuvo. Así que aquel ambiente, el ambiente que vivió Cristo no fue diferente al nuestro, hermano. Había otra forma
forma de manifestación de pecado, pero sin embargo Cristo pudo vivir una vida santa, impecable delante del Señor. Ok, vamos a hablar de José. José como Cristo, yo debiera cambiar la palabra como al igual que Cristo, ¿verdad? Porque como que da una connotación de que José era igual como Cristo. No, al igual, pero como el expositor está así, pero José, digamos, al igual que Cristo, fue aborrecido por sus hermanos. Y vamos a empezar. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel. Israel es Jacob, que después que tuvo el encuentro con el ángel, Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José, un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Llegaron a aborrecerle más todavía, ¿verdad? José, ¿cuántos hermanos tenía José? 11 hermanos. José tenía 11 hermanos y de distintas madres, ¿verdad que sí? Solamente Benjamín era hijo de padre y de madre. Los otros eran entre la esposa y aquella y la otra y la añadidura, santísimo, hermano. Que nunca ha sido la voluntad de Dios la poligamia, pero en aquella cultura se practicaba. ¿Eh? Cuando Dios dio la ley, prohibió la poligamia. Poligamia quiere decir que tener más de una esposa. De hecho, aquí en Estados Unidos eso es castigado por la ley. Por si acaso, ¿verdad? Habrá alguien que piensa, ay, me voy a casar más de 2 veces. Tírate al hondo para que tú veas. Tírate al hondo para que tú veas. Había un lugar donde hacían eso aquí en Estados Unidos. Sí, pero hay religiones donde los hombres tienen más, pero legalmente pueden tener una sola esposa. Las demás son añadiduras. Son sus esposas, pero legalmente solamente una. Porque el adulterio aquí se paga con la casa. Que aunque van las cosas, hermano, un día de esto lo quitan también. Así es. ¿Cómo van las cosas? Mira, ahora en California no andan batallando por aprobar la pedofilia. Si no lo han hecho en este momento que estoy, si no lo han hecho ya en este momento que estoy, en ese debate andan para hacerlo legal. Así que usted ve el ambiente en que estamos, el mismo Satanás, el mismo pecado con otro tipo de estrategia. Antes en Puerto Rico los ahorcaban, hoy los dejan libres, que funcionen de una manera. Tal vez en su país lo hacían, pero antes sí lo hacían, hermano. Era castigado con pena de muerte hasta que fue abolida. Pero en aquel entonces, en aquella cultura donde ella vivía, había más de una esposa. Podían tener todas las que pudieran mantener y mantenerlas todas al mismo nivel. Eso de que tú le compraste un camello nuevo a aquella y me dejaste a mí a pie, lo siento mucho. O le compras a ella uno y me lo compras igual a mí. Todas las que pudieran mantener en aquel entonces. Y acuérdense que la historia de Jacob fue un poquito difícil. Engañador a engañado. A engañador, engañador, engañado. Y aunque sus mujeres usaron, sus esposas legales, usaron una estrategia distinta. Bueno, en esta familia disfuncional fue que nació José, me da con decirle Josué. Es difícil caminar en pureza cuando se está rodeado por los que no temen al Señor. Y es una verdad bien grande, hermano. Es difícil, pero no imposible. ¿Cuál es el remedio? Si es difícil caminar cuando se está rodeado de gente que no teme a Dios. ¿Cuál es el remedio? Apartarse de lo que no me hace bien. Es difícil, no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque la opresión que recibimos de afuera es difícil, pero si yo soy una persona
que he nacido de nuevo y tengo una comunión con el Señor. Sé que este ambiente a mí no me conviene. ¿Qué yo puedo hacer? Apartarme de eso. Porque quedarme ahí, ¿qué sucede? Es peligroso. Exacto, es contaminante. Es peligroso para mi vida espiritual. Y yo puedo caminar en este mundo sin contaminarme. Usted como creyente puede vivir en este mundo sin contaminarse, porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. No podemos negar, fíjese, que es difícil caminar entre gente, caminar en pureza cuando se está rodeado por los que no temen al Señor. Todo creyente puede ser vituperado. Y no es que quiero decir, esta frase es como que se da a malinterpretar, pero está ahí. No es que todo el que quiera lo puede hacer. O sea, no le estoy dando libertad. Tú puedes vituperarme, sino que por causa de nuestra creencia, nosotros podemos pasar por las dificultades. La gente nos puede traer dificultades, luchas. Puede ser vituperado por parte de los incrédulos. No estamos exentos de que seamos vituperados, señalados, criticados, atacados también por causa de nuestra fe. Estamos expuestos al mundo. Estamos expuestos a la gente que odia al Señor. Y mentira, que hay gente que dice que ama a Dios y que le sirve. Embuste, hermano. Todo aquel que le sirve a Dios tiene que obedecer su palabra. Y el mundo está lleno de gente que tiene una religión, pero no tiene una relación íntima y personal con el Señor. Porque aquel que tiene a Cristo en el corazón se aparta del pecado. Entonces muchas veces estas personas que tienen cierto conocimiento usan el conocimiento para atacarlo a usted y atacarme a mí, que queremos vivir una vida agradable delante del Señor. Si no, mire cómo están las cosas hoy en día. Usted no puede hablar de Cristo porque todo el mundo se pone crispy, ¿verdad? Todo el mundo brinca. Y digo, bueno, tú puedes hablar de política, yo hablo de Cristo. Yo tengo libertad de palabra. Aquí hay libertad de expresión. Nadie me puede caer. Pero como van las cosas y la estrategia del diablo, según la va torciendo, somos vituperados por causa de nuestra fe, hermano. Y hay mucha gente que quiere ponernos un sello en la boca para que nosotros no hablemos la verdad de Dios. Por eso que en estos días nosotros tenemos que ponernos la saya bien puesta en su lugar y los pantalones amarrárselos bien, hermano, porque los días son difíciles. No son malos, hermano. Los días los hizo Dios, los creó. Quienes somos difíciles y somos malos somos nosotros los hombres, que hacemos esta vida difícil. ¿Vio? Porque este mundo Dios lo creó y nos dio un día tras otro para bendecirnos. Pero los tiempos, no estamos hablando del cronos, estamos hablando, ¿verdad que sí?, de la época en que vivimos, que son difíciles. José brilló con una conducta piadosa. Vamos a ver a qué le pasó a José. Dice la Biblia que José era de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Amaba a Israel, a José, más que a todos sus hermanos porque lo había tenido de anciano. Y nosotros discutimos la semana pasada acerca de esto, si no vamos a tocar mucho el tema, porque ya lo que está dicho, hermano, ¿verdad que sí? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Fíjese lo que dice, le contó el sueño a sus hermanos, y el verso 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en las cosas que Dios le mostraba a José. Enfrentó desafíos José, pero a pesar de los desafíos que enfrentó, vivió una conducta piadosa. ¿Cuántas cosas enfrentó Josué? Vuelvo con Josué. José, su oficio humilde. ¿Qué era lo que José? Bueno, hermano, si yo digo Josué, usted sabe que estoy hablando de José. Es que tu sobrino se llama José. Yo también apacentaba las ovejas. Josué, ¿verdad que sí? Cuidando las ovejas de su padre. Cuidaba las ovejas de su padre. Mientras estaba con sus hermanos, ¿qué sucedía con los hermanos? Tenían una conducta difícil, tenían una conducta mala. Tenían una conducta mala. Difícil. Su
oficio humilde. Hay gente que porque usted no tiene un título, un doctorado, 5 doctorados y 3 master degrees, lo miran por encima del hombro. ¿Verdad que sí? Porque la gente piensa que los títulos es que está la bendición y la fama. Y hay gente que... ¿Y usted qué hace? Limpio casa. Ay, limpias casa. Ay, tú limpias casa. ¿Cuál sería la reacción si le digo que robo banco? ¿Verdad que sí? Hay gente que es así, hermano, porque como ven uno humilde, sencillo, como que todo oficio que sea, después que sea, hermano, honrado, después que sea honrado, enaltece al ser humano. Estamos, así que no importa, yo limpio casa, pero cuando me dan mi cheque está limpiecito y maravilloso. Lo que sea, lo que usted haga, siempre y cuando que lo haga con honra, lo va a enaltecer. Estamos, hermano. Malo es robar y hacer cosas que a Dios le desagradan y que le hacen daño a la sociedad. Sea lo que sea, usted sea orgulloso de lo que usted hace. Sea orgulloso de lo que hace. Soy mecánico, eso sí, por favor, límpiese las uñas. No soporto un hombre mecánico con las uñas sucias. Menos siervo de Dios. Lávesela antes de que me dé la mano porque lo voy a infeccionar. Vaya, límpiese. Su oficio humilde, retos, porque hay gente que enfrenta esos retos, hermano. Hay otros que lo miran por sobre el hombro y dicen, ay, papá, no te gusta. Una familia disfuncional, y ya lo dijimos, ¿verdad? Una familia polígama. Qué difícil, fíjese que yo estaba hoy pensando, qué difícil se le hace a los hijos cuando sus padres se separan y comienzan y forman una nueva familia. Estos hijos muchas veces no encajan aquí. Y se sienten como aislados, se sienten como menospreciados, se sienten como que ya no soy parte de. Es difícil, hermano, es difícil. Usted haga todo el esfuerzo y ponga todo de su parte para que su matrimonio funcione y usted pueda buscar la dirección del Señor. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible, hermano. La actitud de hoy en día de un matrimonio, una familia, es que vamos a divorciarnos porque esta es la forma de que mis hijos no sufran. ¡Embute! Tú eres el que no quiere sufrir, porque si quisieras el bienestar para tus hijos, los dos se pondrían de acuerdo y saldrían a flote en ese matrimonio. Los dos se pusieran de acuerdo. ¿Verdad que si estamos como la mujer que aborta? Este es mi cuerpo y este es mi cuerpo. No, estás matando a tu hijo. ¿Por qué no te pones una soga aquí en el cuello y te matas tú? Sí. Porque en mi vida voy a morir. ¿Vio? Entonces, mire, difícil vivir en una familia disfuncional. Yo siento tristeza por estos niños, hermano, porque a veces la nueva familia mira a estos hijos como que tú no eres parte de. Sí son parte de. Sí somos parte de. Tenemos que aprender a convivir todos juntos. Es cierto que nosotros no podemos evitar que nadie vaya hasta un divorcio, hermano. Nosotros no está en nuestras manos, pero sí podemos orar por los esposos, por las esposas, por los hogares que están en problemas, en dificultades, para que permitan una intervención divina, porque Dios siempre quiere intervenir para bendición. Nosotros somos los que no les permitimos. ¿Qué sucedía con la familia disfuncional de José? Que el padre amaba a José. Y como era mi niño favorito, yo le hacía concesiones a José y los otros ardían de envidia. Si le haces una capa a este, hazle 11 capas a los demás. Y si no tienes para uno, no le hagas a ninguno y punto. ¿Por qué? Porque a la larga estas actitudes van a traer consecuencias, hermano. Van a traer luchas, van a traer problemas, van a traer dificultades que ahorita no los vemos, hermano. Pero yo siempre digo, estos monstruitos crecen, no se quedan chiquitos. ¿No? Y cuando vengamos a ver, se nos puede ir de la mano la situación. Hay unos zapatitos nuevos para esta, ¿cómo no? Búscate a tu hermana, vamos, los dos. Pero no lleguemos a la casa, ay, mira lo que te compré, porque la otra le va a decir, el otro va a decir, ¿y yo? Fíjate que no tenía más que para uno, muy malo. Si tienes para uno, no lo compras a ninguno. Tienes que comprarlo. Ahora, si tienes a uno, gloria al Señor. Si tienes uno, cómprale todo lo que tú quieras. Pero acuérdate que cuando venga el otro son 2, o son 3, o son 4. Jacob, nadie lo mandó a meterse en ese lío, tenía 12.
tenía dinero para hacerle una capa a todos ellos. Y los hermanos miraban de lejos. De hecho, eran mayores, hermano. No importa cuán viejos seamos. Mi corazón se va a entristecer si a mi hermana me le compran y a mí no. ¿Vio? Disfuncional. ¿Por qué lo quería más? Primero, porque era de la mujer que él realmente amaba. Segundo, ya estaba viejo y se disparó a José y al otro. ¿Vio? Al otro. Entonces, familias disfuncionales, hermanos, crean problemas que a la larga traen otro tipo. Estos problemas que son pequeñitos, hermanos, que aparentemente son insignificantes, a la larga se crean grandísimas situaciones y grandísimos problemas. Y nosotros no tenemos ni una idea del alcance que estas situaciones pueden tener. Mire lo que le pasó a Jacob y a José con sus hijos, ¿verdad? Patrones de conducta deformadas de sus 10 hermanos mayores. Gracias a Dios que no le dio a José con imitar la conducta de sus hermanos, porque se portaban mal, ya sabes, la Biblia no dice que hacían, pero dicen que se portaban mal, tenían actitudes feas. Y José lo reportaba a su papá. ¿Por qué? Porque el corazón de José era distinto. Perdón, me mordí. El corazón de José era distinto. O sea, la gente a veces no entiende, ni siquiera los padres, a veces entienden que tal vez entre sus hijos Dios está tratando con personalmente, ¿verdad? Porque a veces Dios tiene trato, y no es que tenga trato preferencial. Me explico, hermano. Dios trata a todos los hombres por igual. Sencillamente que Dios, mirando el corazón y mirando el futuro, comienza a tratar específicamente con que a lo mejor va a ser la bendición para toda la familia en general. ¿Vio? Porque no todos somos cristianos, pero no todos estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos por la obra y la gracia del Señor. No todos están dispuestos en una familia. Bendecida sea la familia que todos los hijos son pastores, porque las hay. Desde los antepasados, hermanos, en adelante, todos han sido pastores y todos tienen ministerio. Pero en una familia no todos están dispuestos a dejarlo todo para seguir la obra del Señor. Dios tenía un tratamiento especial con José. Y José vivía una vida de piedad, vivía una vida piadosa, temerosa al Señor. Estos no entendían que a José le caía mal, le dolía en el corazón que ellos tuvieran una actitud distinta a la que Dios esperaba de los creyentes en él. Lo reportaba a su papá. Y cada vez que José declaraba esta situación, aquellos hervían. Hago una advertencia, porque también hay muchachitos que son chismosos. Hay muchachitos que son chismosos, pónganle un pare, ¿o yo? ¿Sabe qué mami hizo? Te lo voy a decir a mami. Mira, mami. Y allá va papi, pum, 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 sin oír, sin escuchar y sin saber. O sea, vamos a identificar conductas deformadas para nosotros para poder tomar una acción propia y correcta. Estamos, hermano. Pero José decía, tal vez, es mi familia, estamos bajo la dirección del Señor, Dios está aquí entre nosotros, somos privilegiados, y estos bandidos. Y tal vez José era 17 años tenía, hermano. Jovencito, ¿verdad? Inmadurez tal vez. Pero dentro de su inmadurez tenía temor del Señor. Esos son los desafíos que a veces, Padre, trata tú con tus hijos, ¿ok? Trata, llévalos a la palabra, instruyelos. Otro desafío, tratar de corregir el desenfreno y la mala conducta de sus hermanos. A la larga, el tratar de corregir un problema que le tocaba, ¿a quién le tocaba corregir las malas actitudes de sus hermanos? Al padre. No era él, era el papá. Pero él tal vez viendo que su padre no entraba, ¿se acuerdan de los hijos de Elí? De los hijos de Elí. ¿A quién tuvo que levantar Dios para amonestar a Elí sobre las actitudes de sus hijos? ¿A quién? ¿A quién? A Samuel. A Samuel. ¿Y qué era Samuel? Samuel era un niño, era un muchachito. Dios lo levantó para dejarle saber a Elí que sus hijos eran ¿qué? Unos bandidos y que tenía que corregirlos. Que a la larga, ¿qué le pasó a Elí a sus hijos? Le costó la vida a sus hijos y a Elí, a ellos también. Dice, ok, a la larga, esta actitud de José, que tal vez fue inocente,
motivado por el deseo de agradar al Señor, le costó el odio y la adversión de sus hermanos. Compartió las revelaciones de los planes de Dios y le costó a José ser vendido como esclavo a Egipto. Porque ellos que estaban que ardían de envidia por la preferencia de su papá sobre ellos, Dios le reveló un sueño, de hecho le reveló, le contó las revelaciones que habían tenido el Señor. Y ellos inmediatamente entendieron, bueno, ¿y qué? Que tú vas a reinar sobre nosotros. Eso es lo único que falta. Hasta Jacob no entendió, meditó después en eso. ¿Qué me estás diciendo? Que tus hermanos y tu padre y tu madre y yo vamos a humillarnos delante de ti, te vamos a rendir reverencia. Después meditó Jacob en esas cosas. Pero inocentemente vino y ¿qué? Y le contó. La lección nos da un consejito muy propio para esto, hermano. Muchas veces nosotros recibimos cosas que Dios nos da, revelaciones del Señor, que tienen que ver tal vez con nuestra vida espiritual, nuestra vida material, la prosperidad que el Señor tiene para nosotros, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que ser sabios cuando nosotros contamos lo que recibimos del Señor. ¿Por qué? Porque no todos en la congregación tienen la misma madurez que yo. Y yo soy bendecida, y yo soy prosperada, y yo tengo, y yo logré, y Dios me contestó, y Dios me dio, y Dios me añadió. Y el que está sentado ahí piensa que... Exacto. Primero, ¿y este qué se cree? Segundo, ¿y yo? Que estoy aquí, que también cumplo, que también hago, que también me muero. Es que yo no recibo eso. Dios tiene niños predilectos. Dios no hace acepción de personas. Yo sé que a veces en el gozo y en el deseo de testificar, pero seamos sabios, seamos inteligentes. Cuando testifiquemos de las bendiciones del Señor, seamos sabios y seamos inteligentes para no herir los sentimientos de aquellos hermanos que pueden tener una fe más débil que la mía, porque los puedo llevar a pensar que como Jacob, quiere decir que aquel va a gobernar sobre mí. Y que los hermanos, en vez de los hermanos de aplaudirle, que bueno, bendito sea el Señor, Dios tiene planes, dice que hirvieron de envidia y provocaron que Josué fuera vendido a Egipto como esclavo. No hay nada más terrible. Bueno, sí, una de las cosas terribles que motivan, hermano, a hacer cosas tremendas en la vida es la envidia. Es la envidia. Y lo más triste de la envidia es que por un lado nos pueden dar una buena cara, pero por detrás nos están clavando el cuchillo. Ardemos de envidia, ¿verdad? Como dice, muchas veces ardemos de envidia. Debemos orar al Señor para que Dios nos dé paz y gozarnos, hermano, con aquel hermano que recibe. Gozarnos con el hermano que recibe, gozarnos con aquel que Dios levanta, gozarnos con la bendición de que la victoria de mi hermano es mi victoria. Debemos llegar al punto, hermano, de tener un mismo sentimiento. La victoria de mi hermano es mi victoria. Lo que mi hermano alcanzó, bendito sea el Señor, me alcanza la bendición también para mí. Porque usted no sabe que lo que aquel recibe más tarde me puede bendecir a mí con lo que dio. Tratemos, hermano, ¿verdad? Pidámosle al Señor un corazón sencillo. A veces no entendemos los planes del Señor que a la larga van a redundar en bendición a la congregación, van a resultar en bendición para nuestros otros hermanos. Porque a mí no me pusieron allí, calma piojo que el peine llega, tranquilo que va a llegar el momento en que Dios también te va a dar. ¿Verdad que sí? Va a llegar el momento en que Dios también te va a prosperar, porque Dios conoce nuestros corazones, hermano. Yo quisiera que me premiara con 120,000 millones de pesos. Que hermoso, me pierdo con eso, ¿vio? Entonces, mira, sí, hay cosas, hermano, que Dios no nos las da. No porque Dios no nos las quiera dar, sino porque nos van a servir de tropiezo en la vida. Pero todos debemos anhelar las buenas cosas del Señor. Todos debemos anhelar, hermano, orar para que Dios nos prospere. Y si está dentro de sus planes darnos, Él nos va a dar. Si no está dentro de sus planes prosperarnos en esa área, tranquilo que lo de nosotros va a llegar. Nadie nos lo va a quitar, hermano. Nadie.
¿Sabe cuánto tuvo que esperar José en la cárcel para llegar a ser el señor de Egipto? Y no me voy a adelantar porque eso hasta la semana que viene. Tuvo que esperar 12 años en prisión. 12 años, que tal vez si hubiera matado a alguien uno dice, bueno, pero hizo malo, era un bandido, sinvergüenza, ladrón, se lo merece. Pero por una calumnia, hermano. Yo me gozo cuando estas personas salen de la prisión, han sido calumniados, hermano, y ponen estas demandas millonarias, se lo merecen. Se lo merecen. Merecen ser recompensados por el sufrimiento, porque allí en la cárcel se sufrió, no porque nunca he estado presa, pero he estado por allí visitando. Dice, le costó a José ser vendido. Dice la Biblia que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y yo te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Verso 16, José respondió, busca a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están apacentando. Y el hombre le respondió, ellos estuvieron aquí, pero ya se fueron. Oí decir que van a Dotán. Y entonces José salió detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron uno al otro, ¡hey! Ahí viene el soñador. Ahí viene el creído. Ahí viene el niño favorito de papi. Ahí viene el hermano que se cree muy. ¿La que sí? Le salió todo el veneno, hermano. Le salió todo. Y no solamente le salió el veneno, que dice la Biblia, conspiraron contra él. Porque ¿qué es lo segundo que el enemigo incita después de la envidia? La conspiración. La conspiración. ¿Sabe lo que es conspirar? Tramar en contra de. Ponerme de acuerdo para tramar algo. Lo envidio, estoy hasta aquí de él. Vamos a matarlo. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero siempre hay uno, hermano, que no tiene un corazón tan perverso. Dice que Rubén oyó el plan que sus hermanos estaban elaborando y lo libró de sus manos, o por lo menos trató de librarlo de sus manos, porque no le fue posible, aunque Rubén quiso librar a su hermano menor de eso, no le fue posible. No le fue posible. ¿Por qué? Porque dice Rubén, verso 22, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Pero no tuvo tiempo porque echaron a José en una cisterna en un momento en que Rubén no estaba allí. ¿Y qué pasó? De lejos venían unos mercaderes que iban para Egipto, unos madianitas, y vendieron a José. ¿Por cuánto? ¿Por 20 monedas de plata? Dice, cuando pasaban, verso 28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos José de la cisterna, le trajeron de arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y eso que se lo vendieron a familiares porque eran Ismael. ¿Se acuerdan quién era Ismael? ¿Quién era los ismaelitas? ¿De quiénes eran descendientes? Del otro hijo de Ismael, del otro hijo de Abraham. ¿Okay? Y eso que no le fue tan mal porque se lo vendieron a los primos. Dice, a los primos. Dice, no sea la mano. Ok. Cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron de arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Entonces ellos tramaron otro plan para cubrir la venta de José a Egipto.
primera vez que lo venden como esclavo, ¿verdad? Porque para eso lo vendieron los madianitas, lo compraron a José como un esclavo. Lo llevaron, pongamos que José más o menos tenía como 20 años, 17, 18, como 19 a 20 años más o menos, ¿verdad que sí? Tenía José. De ahí lo ponen en venta. Sí, 17 años dice la Biblia, pero vamos a darle un espacio, ¿verdad? Porque no dice exactamente ese mismo día que cumplió los 17. Nos vamos a decir que tuviera José de 18 a 20 años cuando lo llevaron a Egipto. Dice, nosotros los creyentes no debemos mezclarnos con la impiedad. Vivimos en una sociedad deformada, pero estamos llamados a resplandecer a través de una conducta santa. Este mundo puede estar podrido, y perdóname la palabra, si no está, va rumbo a eso. Pero nosotros primero no podemos mezclarnos con las artimañas del diablo, con las actitudes del mundo, con las actitudes de la gente. Es que por causa de ser quienes somos, hermano, por causa de ser quienes somos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos del Dios viviente. Por causa de ser quienes somos, no debemos mezclarnos con la impiedad. Y cuando hablamos de impiedad, hablamos de toda clase de impiedad, de toda actitud que nosotros sabemos que está en contra de la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad deformada y se seguirá deformando porque esta sociedad no tiene temor de Dios en el corazón, no tiene a Dios en su agenda. El hombre de hoy, hermano, es perverso y no tiene a Dios en su corazón. Y si tenemos hombres deformados, vamos a tener familias deformadas, vamos a tener sociedades deformadas. Pero nosotros estamos llamados a resplandecer a través de una conducta santa y a no compartir, hermano. Aunque es difícil, pero no es imposible. Ya dijimos que cuando estemos rodeados de gente que no teme al Señor, pongamos que patita en polvorosa. Esto no me conviene. El Espíritu Santo nos dirige a nosotros a toda verdad, a toda justicia, hermano. Y Dios, aunque yo no tenga un conocimiento extremo y vasto de lo que dice, aunque mire, hermano, aunque yo no me sepa esta Biblia de capítulos y versículos y en cada punto y en cada coma, el Espíritu Santo nos enseña a que nosotros vivamos en este mundo quieta y piadosamente para la gloria del Señor. El Espíritu nos dirige. Vendieron a José, actitud mala y perversa de sus hermanos. Y Rubén no era tan santo, lo que pasa es que después le dio cargo de conciencia, pero de seguro que José también, que Rubén también estaba en el lío. Lo que pasa es que no le dio tiempo a llegar, pero se puso de acuerdo con los demás y nunca le dijo, si hubiera tenido otra actitud, ¿qué hubiera hecho? Cuando ellos vinieron con el cuento, mataron un cabro, embarraron la pobre túnica que no tenía nada que ver en sangre y se la presentaron a su papá. Tú no sabes qué tragedia pasó. Ay, la mentira, porque una mentira tiene que cubrir la otra. Mire, lo bueno de decir la verdad, a mí nunca se me olvida esto. Lo bueno de decir la verdad es que usted nunca se tendrá que acordar de qué fue lo que dijo. Porque como dijo la verdad, se va a acordar de eso. Punto. Te inventaron otra mentira. Tu pobre hijo, tú no sabes lo que pasó. Caminaba solito buscándonos y no llegó a tiempo, lo mató. Y el pobre viejo por poco le dio síncope. Al pobre viejo, hermano, le dieron el corazón. ¿Sabe lo que le dijo? Voy a bajar a la tumba con tristeza. Mis canas van a bajar a la tumba con dolor. Por la pérdida de mi niño. Yo puedo hablar, gracias a Dios, por la pérdida de mi hijo. Y ustedes se creen que ellos se conmovieron, hermano. A lo mejor le dio remordimiento, pero le pasó enseguida. Se fueron y se bebieron un odre de leche y se la acabó. O se metieron un odre de guaro. Porque, mire, cuando hay maldad, como acallamos la conciencia. Cuando el hombre hace maldad, busca la forma de acallar la conciencia. Estaba yo oyendo un programa hoy, de las cosas terribles que hace la mafia, la modalidad, ¿verdad? Robar niños para sacarle los órganos y rellenarlos de droga y poderla traficar. Yo no puedo entender cómo una cosa de esa puede acontecer. Pero sabe una cosa, que cuando el hombre se habitúa a hacer pecado, se vuelve inmune al dolor y a la tristeza.
Cuando el hombre se acostumbra, hermano, se vuelve inmune. Porque su corazón se endurece. Años pasaron y el pobre viejo creyendo que su hijo había muerto porque lo mató un animal. Ninguno de ellos le dijo la verdad. ¿Cuántos sabían la verdad? 10. Porque a lo mejor Benjamín no se menciona. Benjamín era el más chiquito y lo dejaban en la casa. 10 de ellos sabían la verdad y ninguno le dijo a su padre. Y tal vez viéndolo, llorando, gimiendo, sufriendo, no comiendo, desvelado, pasando la tristeza, bajando libras, porque el que entra a una depresión, hermano, es terrible. Y ninguno de ellos se movió el corazón para decir, es mentira. Ninguno de ellos. Pero allá Dios, mire qué lindo, me gusta mucho. Dios estaba con José. Y nosotros podemos pasar por 1000 vicisitudes, pero que no nos falte la presencia del Señor, hermano. Podemos pasar por lo que sea, pero con la certeza de que Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo mismo llorar solo que llorar en el hombro de mi papá. Y recibir el consuelo y saber que el Todopoderoso está conmigo y que me va a guardar y me va a ayudar a salir adelante. No importa la situación que sea, no importa lo que el médico diga, no importa la situación que se me presente. Mi Dios es poderoso. Él me va a ayudar a salir adelante. No nos desenfoquemos. Mira, hay una realidad delante de nosotros que no la podemos negar. Me explico, la fe no es negar esta realidad. La fe es estar seguro de que en medio de ella yo voy a pasar en el nombre de Jesucristo. De que voy a... O si el problema está ahí, yo sé, el problema está ahí. El diagnóstico está ahí, la situación está ahí, pero mi Dios es poderoso y Él me va a ayudar a salir de todo esto. Él me va a dar la respuesta, Él va a abrir la puerta, Él me va a sacar al otro lado, porque es mi papá. Porque es mi papá. ¿Verdad que sí? Que cuando hay gente que tiene influencia y mi papá es el gobernador o mi papá es el alcalde o mi papá tiene dinero, voy a la certeza de que mi papá me va a sacar de adelante, porque esa es la actitud de la gente. Pues yo voy a la certeza de que mi papá que está en los cielos me va a salir adelante y me va a ayudar a salir adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Vendieron a José para Egipto. Como Cristo salió victorioso de la tentación. Los creyentes no pueden evitar ser tentados, hermano. Eso es algo que no lo podemos evitar. Claro, si estamos enredados en esto, ¿qué usted puede pensar? Vamos a ser bombardeados por la tentación y las debilidades, me explico. Pero si yo no estoy aquí, tampoco puedo evitar que venga la tentación una vez a mi vida. No podemos evitarlo, pero sí podemos resistir la tentación. Satanás odia a los piadosos y su intención es hacerlos morir por causa de su pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que tener eso en mente, hermano. Tenerlo presente. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque ese es el antídoto que nosotros vamos a usar. Por tanto, debemos tener una actitud de vigilancia espiritual frente a la tentación. ¿Qué es lo que debo hacer frente a la tentación? Vigilar. Todo el tiempo. No es que estemos en pánico, hermano. No es que estemos, ¿cómo le dice a esa persona que siempre anda? No nos pongamos histéricos, no es histérico tampoco, pero bueno. Paranoia, ajá. No es que estemos paranoicos de que la tentación. Pero tenemos que estar vigilantes, hermano. Tenemos que estar atentos. Y no solamente atentos, tenemos que estar preparados. Y conocer y apoyarnos en la palabra del Señor. ¿Qué dice Santiago 1:12? Vamos ahí. Santiago 1:12. Ponga ahí la manita en Génesis. Yo le dije que no íbamos a terminar esta clase hoy, hermano. Santiago 1:12. Vamos a ver qué dice ahí. Santiago, sí, el epístola de Santiago, perdón. 1:12 al 16. Bienaventurado el varón, Ajá, que soporta la tentación, ajá. porque cuando haya Resistido. la prueba, recibirá la corona de vida que Dios
ha prometido a los que le temen. Ok, a los que le aman. Ok. Hasta Bienaventurado, feliz. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bendecido. Feliz, bendecido, prosperado el varón que soporta. ¿Qué quiere decir la palabra soportar? Aguantar bajo la presión de. ¿Verdad? Aguanta bajo la presión de la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que más. Sigue, mamita. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a a nadie. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Santiago? Cuando estás en tentación, no digas que es Dios que te está tentando. Dios puede permitir la prueba en nuestra vida. Y la semana pasada nosotros hablamos de lo que era una prueba y lo que era una tentación, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Pero cuando estamos tentados, no vamos a decir, Dios me está tentando, Dios me está poniendo en esta lucha. Porque si la tentación está al frente de mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Huye de ella. Huye de ella. Es más, apartémonos de la tentación antes que aparezca la tentación. Porque si esto para mí es mi debilidad, si esto es mi debilidad, y yo sé que aquí está mi tropiezo, y yo sé que esto me va a hacer daño, ¿por qué estoy ahí? ¿Me explico? ¿Por qué estoy ahí? Porque a la larga, ¿qué va a pasar? El enemigo no duerme, hermano. El enemigo no duerme. A la larga, el hecho de yo estar aquí ya me está señalando algo. ¿Qué me está diciendo el hecho de yo mantenerme aquí? Sabiendo que esto es mi tropiezo. Estoy lejos del Señor. Estoy lejos. Estoy en el lugar equivocado. Estoy apartándome, me estoy apartando del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, ¿qué es lo que dice la Escritura? El mismo Espíritu nos dice, muévete, muévete. Es más, no tengo ni que esperar que el Espíritu Santo, cuando yo veo que esto me está haciendo daño, yo me voy de ahí. Me voy y me aparto, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque a la larga esto me va a hacer tropezar. Cuando yo acaricio, cuando me acerco, cuando lo contemplo, cuando me voy acercando, quiere decir que ¿qué? Que no estoy resistiendo la tentación. Y a la larga, esto me va a provocar a mí que yo caiga en ella. Dice, cuando diga que Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? Carnalidad, apetito, el deseo vehemente de pecar. La livianidad que hay en nosotros, que es una lucha constante, hermano, pero la Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios, esas obras en nosotros mueren. En el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Mueren. La obscenidad, la sensualidad, la lujuria, la pasión. Eso es concupiscencia. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y mire cómo funciona. Entonces la concupiscencia, la carnalidad, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cómo que concibe? Lo que le expliqué ahorita. Ahí estoy. Ya me preñé. Perdonando a las hermanas que están embarazadas, esta panzona y aquella también. Pero para que usted me entienda, después que ha concebido, después que me embarazo, la palabra correcta en el vocabulario español es preñez. O yo, por si no lo sabía. Más finita, da a luz, no, parió, da luz. Preñar, concebir, embarazar, por si acaso. ¿Verdad? Diccionario de sinónimos. Después que ha concebido, da a luz el pecado.
¿Por qué? Porque cuando alguien se embaraza tiene que parir, o pare o revienta. Tiene que parir, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces la concupiscencia, cuando se embaraza, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice la Biblia? Da a luz la muerte. Yo siempre digo, todavía, hermano, cuando nos embarazamos del pecado, cuando concebimos, tenemos todavía tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Pero qué difícil es cuando el diablo ya le echó mano y lo tiene embobado. ¿Qué es lo por eso? ¿Usted se cree que el enemigo va a soltar tan fácilmente después que tiene a alguien dormido como la serpiente? ¿Qué le pasó a Eva? Eva concibió el pecado. ¡Ah! ¡Qué bonito el fruto! No, es que el Señor dijo, y siguió hablando con el diablo, y siguió hablando, y el diablo durmiéndola hasta que la hizo caer. Entonces, hermano, para evitarme todo ese sufrimiento, da a luz pecado. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso no lo podemos evitar, ni lo podemos arrancar de la Biblia, ni lo podemos, bueno, tal vez así con un marker usted le puede hacer así, pero el que nosotros le tachemos de aquí, no quiere decir que eso lo dejamos sin efecto. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No nos equivoquemos. Eso es lo que dice, no erráis, erréis, exacto. No vamos a cometer el error y pensar de que no, eso dice la Escritura. El pecado siendo consumado da luz muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Nos vamos a quedar aquí, hermano, porque no nos da tiempo a entrar donde José. Pero de aquí salió victorioso, hermano. Salió victorioso. Aunque fue aborrecido por sus hermanos, su fe no tambaleó. Siguió creyendo. La semana que viene nosotros vamos a ver que aunque fue vendido y fue llevado a una prisión, él siguió creyendo en Dios. Aunque lo vendieron 2 veces, siguió guardando la fe en su corazón. Amén. Vamos entonces a dejar la lección ahí. La semana que viene, léase la historia de José, hermano. Usted tiene tiempo, yo también. Tenemos tiempo, hermano. Agarren capítulo 39, capítulo 40 y capítulo 41. Y si siguen leyendo, es más, léase la lección completa hasta el capítulo 50, léalo, para que usted vea que en toda su vida no falló delante del Señor y Dios estaba con él. Que es lo más importante, hermano. Si usted y yo le somos fieles a Dios, Dios siempre va a sernos fieles, hermano. Pero si nosotros le somos fieles al Señor, Él va a estar por nosotros. Una cosa es que Él sea fiel y que nos acompañe a nosotros a pecar. No. Él es fiel, pero cuando nosotros decidimos hacer el mal, Dios no va a estar ahí con nosotros ni nos va a acompañar, hermano. ¿Me explico? Que seamos fieles en todo para que Dios esté con nosotros en todo. Amén. Dios le bendiga entonces. Seguimos ahí, ¿verdad? Con la lección de José hasta la semana que viene. Vamos entonces, pastor, a orar. Amén. La hermana Guillermina.